¿Cuántos tipos de madera conoces? Tú, Marquito, que eres carpintero. Digo, tecton, eres un tecton, un diseñador. ¿Cuántos tipos de madera hay? ¿Cuatro? ¿Cuál y cuál y cuál? Muy bien. ¿Cuántos tipos de árboles conoces que su madera puede ser eh, utilizada en diversas funciones? ¿Quién sabe? Bueno, podríamos enumerar muchos y nombrar muchos y el propósito de cada uno de estos, porque cada madera tiene se puede usar, pero unas son más buenas para una cosa que otras, ¿no? Unas dan frutos, otras son maderas muy preciadas, los árboles dan oxígeno, dan sombra, sirven de hogar a muchas especies de animales, etcétera. Pero, por ejemplo, en el mundo de la artesanía y la construcción existen maderas muy preciadas, por ejemplo, en la artesanía musical, los instrumentos de maderas finas, ¿no? Por ejemplo, que dicen, tengo una guitarra que es de paracho, pero las mejores guitarras no son las de paracho, ¿sabían esa? Son las de centacho. Nada, no se crea. No, las guitarras de Paracho son guitarras que tienen fama, pero no quiere decir que sean las mejores, ¿ok? Pero hay guitarras de madera de palo de rosa, de caoba, de ébano, de pino, depende, ¿no? Entonces en la construcción también se usa el ébano, se usa el roble, se usa la caoba, se usa el pino. ¿Cuál otra dijiste? ¿El qué? Cedro, ok, el cedro también. Y el pueblo de Israel muchas veces fue comparado por Dios con una vid. El mismo Jesús se autonombró la vid verdadera pero dicen que en las puertas del templo había unos racimos de uva que representaban a la vid. ¿Se acuerdan que Jesús se proclama como la vid verdadera y en muchos libros como en Isaías y varios más se compara al pueblo de Dios con una vid? Ahora vamos a leer los primeros 8 versículos y únicos versículos del capítulo 15. Dice, vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, ¿qué es el palo de la vid más que todo el palo? El palo, el sarmiento, que es entre los maderos del bosque. ¿Tomarán de madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de él una estaca para colgar de él algún vaso? He aquí que he puesto en el fuego que es puesto en el fuego para ser consumido, sus dos extremos consumidos el fuego, y la parte del medio se quemó, ¿aprovechará para alguna obra alguna? He aquí que cuando estaba entero, no era para obra alguna, perdón, me está dando charolazo. Por tanto, así dijo el Señor Dios, como el palo de la vida entre los maderos del bosque, el cual yo entregaré al fuego para que consuma, así he entregado a los moradores de Jerusalén, y pondré mi rostro contra ellos de fuego, salieron y de otro fuego los consumirá, y sabréis que soy el Señor, cuando pusieren mi rostro contra ellos. Y tornaré la tierra en asolamiento, por cuanto se rebelaron completamente, dijo el Señor. Ok, comenzamos hablando de las maderas finas, de las guitarras de maderas finas, de los muebles de maderas finas, puertas de maderas finas. Todas esas vienen, como dijimos, del roble, del cedro, de la caoba, del pino, de ese tipo de maderas. Pero aquí llega una pregunta al profeta, llega la palabra de Dios y en esta ocasión llega en forma de pregunta. Dios tiene una pregunta para Ezequiel, la cual espera respuesta. Ajá, y como ya dijimos, el pueblo de Dios en muchas ocasiones fue comparado con el arbusto de la vid. El arbusto de la vid tiene como propósito de vida producir fruto. Si tú ves una vid, verás que producen demasiado fruto. A veces es tanto el fruto que producen que no puedes ver ni el tronco, ¿verdad? Porque es un tronco pequeño. No puedes ver el tronco, las ramitas se tupen así todas de lo que se ve es el fruto. Entonces, se dice que los árboles frutales, mientras más pequeño es el tronco, y la rama más fruto produce. Y mientras más grande sea el tronco y ramas, menos fruto produce. Si tú ves, por ejemplo, hay árboles muy grandes del tronco, con ramas muy grandes, y alcanzas a ver por ahí uno que otro fruto. Pero en la vida es diferente, son ramas muy pequeñas, un tronco muy pequeño, pero ves muchísimo fruto. La pregunta para Ezequiel es, Ezequiel, ¿para qué sirve la madera de la vid? Ujú. Y hace una comparación con los árboles del bosque, madera de ciprés, de acacia, etcétera. Pues obvio, la madera de la vid, me equivoqué de foco, o me lo volvieron a prender o qué. ¿Qué estoy haciendo? Ya, ahora sí ya.
Perdón, es que me da aquí y no puedo ver. Entonces, la madera de la vid no es nada en comparación con estos grandes árboles, ¿están de acuerdo? Son pequeñitas, son arbustos. Entonces la respuesta de Ezequiel debía ser, pues no es nada la madera de la vid, no es nada el tronco, ¿no? Entonces respuesta correcta. Y ahora le hace una segunda pregunta. Dice, ¿te harías una casa con ramitas de uva? ¿Se podrá construir una casa con madera de vid? ¿Una puerta? Bueno, dice, ni siquiera podrías hacer un clavo de esa madera como para colgar ahí un cuero de los que ellos usaban por vaso, ¿no? Su recipiente para guardar vino. Dice, ni siquiera, imagínate poner una ramita de uva para colgar ahí ¿cómo se llaman un odre, ¿que resistiría? Para nada, ¿verdad? Pues obvio no. Entonces, imagínate una guitarra de tronco de vid, ¿no? Que dijeras, ¿de qué es tu guitarra? Es de palo de uva. De palo de uva, pues no, para nada, ¿no? Una cabaña hecha de madera de uva, pues tampoco, no se sostendría para nada. Entonces, una estaca de ramitas de uva, pues tampoco, no sostendría ni un sombrero eso. Entonces, el propósito de la vid, ¿cuál era? Producir frutos solamente. Eso es lo único que tenía que hacer la vid y ya. Su madera no se iba a aprovechar para nada. Nada más eso. Una vez levantada la cosecha, ¿qué hacen con la madera y las ramas de la vid? Se queman. Entonces ahora Dios añade, dice, como no tiene un uso comercial, realmente lo que interesa de esa planta es el fruto. Entonces Dios esperaba que el pueblo de Israel diera fruto y no madera. Como dije, mientras más grueso el tallo, el tronco, las ramas, menos fruto. Así que una manera de saber, el pueblo de Dios no produjo fruto. ¿No? Para nada. Dice, y la madera no sirve para nada tampoco. Y quemada, menos, ¿no? Pero para saber qué tanto nosotros somos también, tenemos que producir fruto para Dios. Una manera de saber qué tanto fruto estamos produciendo es ver tu tronco. ¿Qué tan grueso está tu tronco de vida? El árbol produce poco fruto, es por el tronco y ramas gruesas, porque eso es lo que ocupa más espacio. Y ocupa más alimento. Entonces, ¿quieres saber cómo son tus ramas, hermano? ¿Qué tan grande está haciendo tu tronco? O sea, ¿cómo estás produciendo? ¿Hay producción de frutos? ¿O tus ramas son delgaditas? No sé, pero también la forma en que podemos saber qué tan enfocados estamos en nosotros mismos, es decir, en mi tronco y mis ramas, o en el fruto. Entonces, pues comienza a checar, no sé, tus pertenencias, en qué piensas más, checa tus cuentas, tus proyectos, y eso de alguna manera te va a decir cómo son tus ramas. ¿Ok? Pero Dios también llega en un punto en donde la cosecha de la vid ya fue levantada y como ya dijimos, los troncos y las ramas de la vid son quemadas. Pero también está anunciando un juicio muy grave contra el pueblo que no produjo fruto, porque ese era el propósito del pueblo de Dios, tener una producción abundante de frutos, que fuera luz a las naciones, que por medio de ellos conocieran al Dios verdadero, pero se fueron todo al revés ellos, ¿verdad? Se fueron a la idolatría, se alejaron de Dios, comenzaron a mezclarse con las naciones paganas, comenzaron a seguir ese rumbo, entonces realmente no hubo esa producción. Por eso dice Dios, así como se quema la madera ya sin fruto, así también voy a quemar yo Jerusalén. El pueblo va a ser quemado por completo, van a caer por fuego, está anunciando un juicio. Entonces Dios ahora lleva al profeta a reflexionar si la madera de la vid no sirve para nada, para hacer nada después de que produce el fruto, que será de esa madera que es inservible, pero además quemada. ¿Te imaginas? No se podría hacer nada con ella. Entonces la respuesta es más que obvio, no sirve para nada. El único propósito de la vid es producir uva, que a su vez, en la mayoría de los casos, ¿para qué sirve la uva? ¿Qué hacemos con la uva en su mayoría? La mayor producción de uva, ¿qué va? Al vino. La mayor producción de uva se usa para hacer vino. Y hay unos vinos muy ricos, unos vinos de muy buena calidad, de unas cepas de uva muy especiales. Un día Jorge les va a dar unas clases de las cepas de uva, ¿verdad?
Entonces, después de esta analogía, Dios dice, este es el mensaje, Ezequiel. Así va a quedar este pueblo que no produjo frutos. Quedará en tierra, en desolación, y los que quedaban en Jerusalén ya habían sobrevivido. Por eso les dice, ustedes ya pasaron por fuego, salieron de un fuego, pero van a entrar en otro fuego, porque ellos, los que quedaban en Jerusalén, eran los que habían sobrevivido a 2 deportaciones ya. Ya había ido 2 deportaciones, así que los que estaban ahí dicen, no, nosotros ya la hicimos, a nosotros no nos va a pasar nada. ¿Se acuerdan que hablamos del lodo que pusieron en las paredes, que dijo Dios, pues nomás le están embarrando lodo, pero eso no va a sostener nada? Pensaban que ya no iban a ser consumidos por ser pueblo de Dios, por ser la vid, pero era una vid sin frutos, era solo madera, y su madera no sirve para nada, y menos quemada. Entonces, hermano, cuando nosotros somos hijos de Dios, estamos en relación con Dios, Dios espera que sus hijos estén produciendo fruto, que sean luz, que no solamente sean madera, que se quema al final, que no tiene producción. Entonces, ese fue el problema de Israel, pero no solo fue el pecado de Israel el que trajo el juicio de Dios, sino la persistencia en su pecado. Entonces nosotros debemos de pensar si realmente somos esos árboles frutales y si estamos produciendo realmente ese fruto agradable a Dios en todos los sentidos, o solamente somos madera, estamos enfocados más en nuestro tronco y en nuestras ramas que en producir fruto, ¿ves? Porque nuestros troncos los vamos ensanchando mucho, eso es todo lo que vamos adquiriendo para uno mismo. Las ramas van creciendo también porque vamos adquiriendo para uno mismo, pero los frutos comienzan a salir cuando nosotros empezamos a soltar, ¿ves? Porque el fruto es para darse, ¿ves? Ningún árbol se queda con su fruto, ¿verdad que no? Ninguno se queda con su fruto. El árbol cuando empieza a producir frutos, una vez que está maduro, ¡fum!, cae al suelo. Ahora hay una corriente muy extrema, ¿no? De esos que solo comen fruta y verdura, pero solamente comen la que cae al suelo. O sea, no la cortan cuando todavía tiene vida. Digo, es extremo, ¿no? Dios, la Biblia no dice exactamente algo así, pero bueno, la pregunta es, ¿hay fruto en nuestras vidas o solo hay madera y además está quemada, ¿no? Entonces, reflexionemos en si nuestra vida está produciendo fruto o no. Y vamos a ir al capítulo 16, que es realmente donde me quiero enfocar. Es un capítulo muy largo, por lo cual lo voy a tocar en forma de resumen. Y si me pones el capítulo siguiente, del 1 al 7, por favor, tienen 10 segundos para leerlo. Préstale una Biblia a ¿se me olvidó tu nombre? Claudia, préstale una Biblia aquí a Claudia, ¿no? Por favor, porque no tiene. Ok, pónmelo también acá, en el 16. Entonces voy a hacer un pequeño resumen de esto. Verso 1 al 7 dice, notifica a Jerusalén de sus abominaciones. Aquí Dios le está hablando a Ezequiel y tenía que hacer una notificación al pueblo de sus abominaciones, es decir, todas las cosas que eran asquerosas a los ojos de Dios, todo lo que había hecho el pueblo de Dios, sobre todo hablando de la infidelidad y del pueblo, de la infidelidad del pueblo y la idolatría, perdón, ¿ves? Y entonces de ahí, del verso 2, 3, 4 hasta el 7, si los vas pasando, por favor, comienza a hacer un recorrido por la historia desde el nacimiento, desde el nacimiento y cómo decidió Dios amar a esta nación. Y comienza diciéndole que el amorreo y el eteo eran sus padres, padre y madre, y esos eran nombres generales para la gente de Canaán que ocupó las tierras antes de Abraham. Este fue el origen de la nación. O sea, el origen de la nación, antes de que Dios la tomara, fue padres amorreos y eteos, ¿ok? Entonces, padres idólatras. El nacimiento tuvo un triste desenlace, ¿ves? Nadie se compadeció de esta nación pequeña recién nacida, nadie le dio cuidados, fue desechada, desde su origen fueron despreciados y arrojados de sus tierras sin misericordia. Eso fue lo que pasó con esta pequeña nación. De hecho, en la Biblia dice que era la nación más insignificante en el mundo cuando Dios tuvo cuidado de ella. Dios vio la condición de esta débil nación, que estaba huérfana, que era sin cuidado, que era despreciada de todas las demás naciones por su debilidad, pero Dios hace lo increíble.
la recoge y le da vida, ¿ves? O sea, habla de ella como un bebé recién nacido que está en su sangre y que lo tienen que limpiar y que le ponen sal, porque en aquel tiempo le ponían sal a los bebés recién nacidos. No vais a dejar que le pongan sal, eso ya no se usa. Bien, entonces, una nación destinada a desaparecer, Dios la levanta, la multiplica, la ve crecer y cuando Dios va viendo cómo va creciendo esta nación y la ve que cada vez va siendo más hermosa, está hablando de su adolescencia. Si pones ahí, ¿ya te fuiste hasta el 13? Estoy al 7 nada más, hasta el 7. ¿Ves? Los pechos te crecieron y tu pelo reverdeció, mas estabas desnuda y descubierta. Está hablando de una adolescencia, de un estado ya de pubertad, de la pubertad, está hablando ya del desarrollo de una nación, pero le está poniendo una analogía de una mujer, ¿ok? En su desarrollo, ¿no? O sea, cuando está a punto de descubrir su sexualidad, por así decirlo. Este capítulo habla mucho de esas cosas y está muy fuerte, ¿ok? Entonces estaba desnuda. Dios la vio crecer, vio que era hermosa, que ya estaba formada como una nación, pero aquí la compara con una mujer, y dice, entonces del 8 al 14, Dios comienza a decir lo que hizo, ¿no? Dice, y pasé junto a ti, te miré, y aquí que tu tiempo era de amores, y extendí mi manto sobre ti, cubrí tu vergüenza, y te di juramento entre Dios, pacto conmigo, dijo el Señor, fuiste mía. ¿Ves? O sea, es algo muy romántico lo que está pasando aquí, ¿no? Dios describe el nacimiento de la nación como un niño abandonado por su madre al nacer, después describe su adolescencia y su tiempo de casamiento. Entonces, dice Dios que cuando la ve desprotegida y tan hermosa, Él extiende su manto, cubre su desnudez y hace un pacto con ella. Esto es maravilloso, dice, ¿no? Y entré en pacto contigo. Está hablando de un matrimonio. Dice, entré en matrimonio contigo. Me quise casar contigo porque eras hermosa. Dios hace eso. Entonces, es un pacto con la nación para hacerla su propiedad. Y lo dice en un lenguaje muy romántico. Dice, y fuiste mía, ¿no? Como el hombre cuando está cortejando a la mujer. Dice, y fuiste mía. Le ofreció todos los cuidados una vez que hace su propiedad de esa nación, que aquí la representa como una mujer hermosa, y le da todos los cuidados y todo el amor de un esposo a esta nación. Y Dios establece para nosotros, como sus hijos, lo que su corazón siente por nosotros. Y lo que Él desea de nosotros a cambio, ¿qué es lo que Dios desea a cambio de su amor? Del el más fuerte amor, el más tierno amor. ¿Qué es lo que busca Dios de ese amor que nos ofrece a nosotros como su novia en la iglesia, como sus hijos? ¿Qué es lo que Dios busca de nosotros? ¿Sabes qué es lo que Dios busca de nosotros? Busca en el retorno de su amor la máxima lealtad de nosotros hacia Él, es decir, la máxima fidelidad de la novia hacia Dios. Qué lamentable es que ahora somos muy infieles. Dios preparó a la nación como se prepara una novia para el casamiento. La protegió, la cuidó, la embelleció. Y Dios está preparando una iglesia, ¿ve? Sin arruga y sin mancha. ¿Para qué? Para casarse con ella. Entonces aquí vemos esta imagen, ¿no? Dios la protege, la cuida, la embellece, dice que le comienza a poner joyas, es decir, la comienza a dar un mantenimiento, una provisión, prosperidad en abundancia, la nación comienza a prosperar, se empieza a ser riquísima, se empieza a ser famosa, joyas que llaman la atención, ¿ves? Y me llama mucho la atención que ya usaban los joyas en la nariz, así es de que no es nada nuevo, chicas, eso. Para las que traen acá no, que esto es nuevo, no, esto ya es desde la Biblia, ¿ok? Entonces, lo, lo, lo mejor y lo más fino para la novia de Dios, ¿ves? O sea, joyas, el atuendo, todo está Dios hablando de la prosperidad de la nación, de cómo la está levantando Él. Su condición ha cambiado por completo, de ser esa nación que estaba a punto de desaparecer, moribunda, toda ensangrentada y despreciada, de moribunda a ser la nación más hermosa, ¿no? La novia más hermosa. Y no solo eso, sino con una prosperidad abundante. Y eso es lo que busca el novio de la iglesia, ¿ves? Busca que sea una novia hermosa y que tenga una prosperidad abundante. No solamente una belleza, sino una prosperidad abundante. Estamos hablando en el sentido espiritual también, en lo moral, en muchas cosas. Así que Dios quiere que a su iglesia y a cada uno de sus hijos
que estén de esa forma. Ese cambio ha hecho Dios en nuestras vidas, hermano. ¿Ves? Nos podemos identificar hasta ahí con esto, ¿no? Y espero que lo demás no. Porque si no, acuérdate cómo te encontró Dios. ¿Cómo te encontró? Y ¿no se parece un poquito a tu historia esto? ¿Cómo te encontró Dios y de repente te empezó a levantar y te empezó a prosperar y te empezó a dar fama y empezaste a ser diferente y te saca del anonimato y eres algo muy preciado para Dios? Pero no solo hermoseó a esta nación y la prosperó, sino que le dio lo mejor de lo mejor y aún en su alimentación fue especial, le dio de lo mejor. ¿Ves? Si te das cuenta, hay un versículo, no estoy seguro cuál es que solo, más adelante, fuiste adornada, ¿cuál es? ¿13? ¿Atrás? Ajá, ahí está, ok, plata, bordado, comiste flor de harina de trigo, miel, aceite, y fuiste hermoseada en el extremo y has prosperado hasta reinar. ¿Ves? O sea, se convirtió en una reina, de una huérfana abandonada. La alimentación, el novio se encarga de darle los mejores alimentos, los mejores vestidos, las mejores joyas. ¡Wow! Eso, o sea, qué novia tan chiqueada, ¿no? Hasta ahí está todo maravilloso, ¿no? Un novio que la ama y todo. Así que tenemos una esposa súper consentida, llena de todas las bendiciones del esposo, y lo único que se le pide a la esposa a cambio de todo esto es nada más, séme fiel. Es todo. ¿Qué le pide Dios a su iglesia en forma corporativa? Sean fieles. ¿Qué le pide Dios a sus hijos individualmente? Sean fieles. Es lo único. ¿Qué esposa no querría todas estas bendiciones, no? ¿Qué esposa a cambio de todas esas bendiciones no se mantendría siempre fiel a su esposo? Se hizo de renombre a causa del esposo, perfecta en hermosura, pero todo era por consecuencia del esposo. El esposo hizo todo para que pasara. La esposa solamente está recibiendo bendición, recibiendo bendición, recibiendo bendición, recibiendo bendición. Qué maravilloso, ¿no? Así debe de ser. Ella solo debía dejar quererse, ser fiel y era todo. Pero mira el versículo 15 al 34, qué tristeza. Después de todas esas bendiciones, dice, mas confiaste en tu hermosura y fornicaste a causa de tu renombre, derramaste tus fornificaciones a cuantos pasaron, suya eras. Po. En otras versiones dice, te prostituiste. Qué tristeza, ¿ves? El resultado de olvidarse de quién es el que hace todo en nuestras vidas. La nación se olvidó de quién era el causante de su gloria y empezó a confiar en ella misma, en su abundancia, en su hermosura, en su poder, y entonces se comenzó a alejar del esposo y comenzó el tiempo de la vanidad y terminó en prostitución. Y está hablando de cómo se acercaron a cuanto ídolo les ofrecían, con ese se iban. Está hablando de una infidelidad espiritual. Muy triste, ¿no? Dice, cuanto pasa, era suyas, ¿eh? O sea, es como, está poniendo como una prostituta que está buscando a sus clientes, es decir, que la nación fue infiel en cuanto ídolo conocía, con ese se iba, así como una mujer infiel al marido que se va con cualquiera que le parezca atractivo, olvidándose del amor y la protección del esposo, y de cómo por causa del esposo esta prosperidad y belleza vino a ella. La comparación de la nación con una esposa infiel es muy dramática, ¿ves? Pero no solo eso, sino que tomaron, más adelante dice que tomaron de las bendiciones que el esposo les dio para darle ofrenda a sus amantes. Eso está ya más tremendo, ¿no? Es como una mujer que utiliza los bienes del esposo para pagar los favores de su amante. Entonces ellos empezaron a tomar la riqueza que Dios les había dado, ¿sabes para qué? Para empezar a construir ídolos y para empezar a construir altares a dioses ajenos, de otras naciones, paganos. Entonces el pueblo se fue al extremo y nos asombramos mucho con esto, ¿verdad? Decimos, no, ¿cómo pudieron hacer eso? Qué babosos, ¿no? O sea, tenían pacto con Dios, el novio los bendice, los prospera, les da abundancia, los hermosea y todo, y estos se van tras algo que no sirve para nada. Pero, ¿cuántos no hacemos lo mismo?
con las bendiciones que Dios nos da. Y preferimos dársela a amantes, es decir, a la idolatría y a las cosas del mundo. Preferimos las bendiciones de Dios usarlas en deleites del mundo que devolver a Dios, es decir, devolverle al novio, al esposo, la retribución. Pero algunos seguimos dándole más bendiciones, seguimos dándole las bendiciones de Dios al mundo que al dueño de todas nuestras bendiciones. ¿Ves? Algunos le dan más a un mesero que a Dios. De alguna manera somos infieles a Dios, quien nos ha dado todo. Las joyas para hacer imágenes es como gastarte el dinero del esposo en cosas que no glorifican a Dios. Si Dios es tu proveedor y tú con ese dinero no glorificas en la obra de Dios, sino que vas y te lo gastas en deleites del mundo de manera idólatra, pues estás mal porque estás pagando amantes, estás pagando idolatría del mundo material. Pero a la obra de Dios no estás dando. Lo que es para glorificar al esposo, lo usaron para pagar y dar gloria a sus amantes. ¿Ves qué tremendo? Es como tomar las bendiciones que Dios te da y hacerle un cheque a una prostituta. Todos los recursos que el esposo daba para la edificación de la relación eran usados para pagar favores de sus amantes, es decir, para construir ídolos, altares, culto, incienso para ídolos, en lugar de para Dios. ¡Wow! ¿Haremos lo mismo nosotros? Pensemos cómo estamos usando las bendiciones que Dios nos da. Pero ahora viene una parte aún más grave. También los hijos que eran del esposo los entregaron en sacrificio para sus ídolos. Y Dios les pregunta, oye, busca donde dice de los hijos, por favor. Veme siguiendo, por favor, Chispita, conforme a lo que voy diciendo. Ok, ahí está. Engendrado lo sacrificaste para ellos, para consumación. Dice, ¿es poco esto de tus fornicaciones? Dice, Dios les pregunta, ¿te parece leve lo que estás haciendo? O sea, ¿se te hace leve? Ahora decimos, bueno, yo no he entregado a mis hijos al mundo antes que a Dios. Pero creo que muchos hemos entregado a nuestros hijos al mundo antes que a Dios. Y el reclamo de Dios es, qué pronto se te olvidó todo lo que yo hice por ti, cómo te encontré y cómo te he bendecido por amor. A veces nuestra memoria a largo plazo es muy mala, se nos olvidan las cosas. Y la consecuencia es que Dios, el profeta dice, ay de ti nación, dice, no sabes en la que te metiste. Dios acusa a su esposa, es decir, a su pueblo, de prostituirse como una ramera profesional. Dios le dio a Israel un lugar de la realeza, ¿ves? Entre todas las naciones fue la reina, pero usaron esa fama para buscar los ídolos de las naciones paganas. Corrieron tras ídolos paganos, dice, como una ramera corre detrás de los clientes. Obvio, esto hace que el esposo explote y tome decisiones. Así que Dios dice, ok, si quieres te voy a quitar todos los privilegios que tenías en mí y te voy a entregar con tus amantes, a ver si te dan lo que yo te di y malgastaste. Mira nomás qué grueso está eso. Te tornaste abominable tu hermosura y abriste tus piernas a cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones. Entonces Dios dice, sí, te voy a entregar ahí con ellos, a ver si te dan lo que yo te di, lo que malgastaste. Dios conocía de todos sus amantes, sus nombres y direcciones. No hay nada que Dios no sepa. Y no podemos decir, no es cierto. Dios, cuando Dios asegura que así es, así es. Y no podemos esconderlo. El pueblo de Dios no tendría ninguna justificación ante Dios. Dios vio que el problema con Israel era mucho más profundo que sus acciones. Su corazón se había vuelto orgulloso e insatisfecho con el Dios del pacto. ¿Okay? Además, a causa
de que su pueblo tenía un corazón, ¿cómo dice? Inconstante, no sé cómo dice aquí, al siguiente, más adelante, varios versículos. Corazón inconstante. Otro. Tu corazón, dice, tu corazón es muy inconstante, muy inconstante. Y le está comparando con una ramera desvergonzada. Y espero yo que nunca tengamos un corazón inconstante para Dios, sino un corazón como el de David, ¿no? Que dice, era el hombre conforme al corazón de Dios. No podemos decir, hoy amo a Dios, pero mañana no. Hoy sí te amo, bendíceme, pero mañana me voy con otro. Te dejo plantado y me voy con otro. Los siguientes versos, el 33, por ejemplo, son versos muy fuertes. Pero hay un verso ahí, creo que es, no sé si es el 26, que está bien pesadísimo. 26. Y fornicaste con los hijos de Egipto, vecinos, gruesos de carne, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. ¿Sabes de qué está hablando ahí? La palabra que usa ahí para gruesos de carne está hablando de el miembro reproductor masculino. O sea, es algo bien grueso lo que está, el verso 33 son versos ya muy fuertes porque dice que el pueblo edificó altares para estos ídolos, y aquí por el contrario, aquí no le dice que se asemeja a ramera, sino que acusa a la esposa ahora de adúltera. Dice, tú estás peor que una ramera, ¿ves? Dice, la ramera recibe regalos o dinero a cambio de sus servicios. Dice, pero tú gratis. Wow. ¿Ves? Y dice, además pagas por los supuestos favores de tus ídolos. Así que Dios compara al pueblo con una mujer que paga a sus amantes con lo que ni siquiera es suyo, con lo que es de su esposo. Dice, estás peor que una ramera, ¿ves? Una ramera cobra por sus servicios. El pueblo de Dios se ofrecía en fornicación pagando. Y esa es la comparación que está haciendo Dios. Dice, ustedes están peor que eso porque ustedes están usando mis recursos para adorar ídolos. Cuidado, porque es una línea muy pequeña la que tenemos, ¿ves? Cuando Dios nos está bendiciendo con un trabajo, con salud y todo, y nosotros en vez de llevar nuestras ofrendas a Dios, las llevamos al mundo. Digo, siempre hablamos de dar ofrendas y diezmos a Dios. Si no se los das a Dios, de alguna manera van a terminar con el diablo. Y luego le dice del 35 en adelante, le dice, por tanto, ramera, oye palabra, qué fuerte lo que le está hablando Dios, ¿no? O sea, imagínate, o sea, yo me imagino a un esposo súper enojado hablándole a la esposa, y muchos dirán, no, pero aunque no tiene derecho de hablarle así, sí tiene derecho porque él le dio todo. Y ella traicionó. Entonces en estos versos tenemos el castigo por la prostitución del pueblo, ¿ves? Dice, a causa de mostrarte tu desnudez y tus fornicaciones, dice, voy a reunir a todos tus idolitos y enfrente de estos voy a castigar a mi pueblo. ¿Y sabes qué? Ninguno de tus amantes va a poder librarte. Y entonces todas las naciones van a ver la vergüenza en que va a caer los hijos de Dios, la nación que era pueblo de Dios, van a ser avergonzados. Y Dios dice que va a ser un juicio por las leyes de adulterio, por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y te daré sangre de ira, de celo. ¿Ok? Y ahí está hablando también de una connotación sexual muy fuerte. Es decir, ¿cuál es el juicio de leyes por adulterio en aquel entonces? Lapidación.
Dice, van a ser entregados en manos de los babilonios y de naciones vecinas, quienes se van a encargar de destruir, de saquear cuanto encuentren. Muerte por lapidación y espada, todo será destruido por fuego. Y añade Dios, ¿sabes por qué? Porque solamente así vas a dejar de ser ramera. Le está diciendo a la nación, porque así solamente vas a dejar tus prácticas. Y dice, el propósito es que Dios quiera hacerlos ver quién es el Señor y hacerlos volver su corazón. Una vez hecho eso, entonces Dios dice que va a descansar. Dice, una vez que yo haga este juicio contra ustedes por tu fornicación, por tu adulterio, por tu prostitución, dice, voy a descansar y ya no me voy a enojar más. Eso está bonito también. O sea, hace lo que tiene que hacer, pero ya no sigue, ¿verdad? Ya no está. Se acabó la infidelidad. El juicio de Dios va a traer sobre ellos, va a ser como una cura para la idolatría que ellos tienen. Después de este juicio y de llevarlos en cautiverio, se esperaría que nunca más tuvieran el mismo problema con ídolos de las naciones, que escarmentarían. Dicen, no, ya no le entramos a eso, mira cómo nos fue. ¿Okay? Esa es todo esto es por consecuencia de ¿qué? De que se olvidaron de Dios para ir tras ídolos. De olvidar todas las bendiciones y todo lo que Dios estaba haciendo por ellos. Entonces, nosotros somos bendecidos todos los días por Dios, ¿o no? Estamos vivos. Y no solo eso, puedes despertar y lo primero que ves ahí a tu lado es a tu esposa, a tu familia, a tus hijos. Y te despierta un reloj porque tienes un trabajo y tienes que ir a trabajar. ¿Sabes por qué? Porque a través de ese trabajo Dios te da bendiciones para que tú siembres en su obra y para tu familia. Pero se nos olvida. Y empezamos a pensar que nosotros somos los chidos. Mira el carro que me compré. Te lo compró Dios. Entonces Dios los lleva una vez más hasta sus orígenes. Y dice, ¿sabes qué? A ti te van a aplicar el refrán de tal madre, tal hija. Hijo de tigre, pintito. ¿Se acuerdan quiénes eran sus padres? Su madre, amorreos y eteos. Entonces dice, idólatras. Entonces, de tal madre, tal hija. Hijo de tigre, pintito. Y comienza a comparar sus orígenes con otras naciones paganas que también iban tras ídolos y dioses falsos. Entonces, Dios está acusando a la nación de corromperse a tal grado. Dice, ¿sabes qué? Pero estas naciones como Sodoma y las que está mencionando ahí, Samaria, dice que tu hermana mayor, Samaria, con sus hijas que habita a su mano izquierda, y tu hermana menor, que es Sodoma, con sus hijas, la cual habita a tu mano derecha, dice, bueno, te las llevaste de calle. Dice, lo que ellos hicieron no te llega a ti. Qué grueso, ¿no? Increíble, pero Dios asegura que Samaria y Sodoma no cometieron ni la mitad de los pecados que cometió Jerusalén. Y tú sabes cómo estaban las cosas en Sodoma, ¿no? Y cómo estaban las cosas en Samaria. Entonces imagínate cómo estaba el pueblo de Dios. Y pretendían que aún estaban en la presencia de Dios y que amaban a Dios. Estas naciones también fueron seriamente castigadas, iban a ser castigadas por Dios. ¿Sabes por qué? Dice, porque se llenaron de soberbia, igual que Jerusalén. ¿Cómo es que nos llenamos de soberbia, hermano? Cuando comenzamos a pensar que nosotros somos los que producimos la bendición. Cuando pensamos que es por nuestra habilidad, por nuestro esfuerzo, por lo guapo, por lo lindo, por lo hermoso que soy, por lo inteligente que soy, que me va tan bien. En que yo estoy haciendo las cosas bien. No, el que está detrás de cada uno de nosotros es Dios.
Y si nosotros olvidamos de dónde proviene toda buena dádiva, porque la Biblia dice que toda buena dádiva proviene ¿de quién? Del Padre de las luces, es decir, Dios, Jesús. Cuando perdemos de vista eso, caemos en esa soberbia espiritual. Y nos olvidamos de Dios y comenzamos a caer en esa idolatría. Y ahora, idolatría ahora no es tener monitos y rezarle a los monitos ni cosas como esas, ¿ves? Ahora tenemos unos ídolos diferentes. Para algunos puede ser hasta su teléfono celular o el internet, o para unos un deporte, un gimnasio, un trabajo, no sé, hay muchos ídolos. Así que se podría decir de Jerusalén, tú estás peor que todos. Y de alguna manera esto justificaba la idolatría de todos. Uh-huh. Eso está triste, hermano, porque a veces nosotros decimos, no, es que son idólatras, y luego dicen, y tú eres cristiano y estás peor. Dios había llamado a Israel a ser diferente de todas las naciones. Pero Israel se volvió como todas las naciones, porque eso querían. ¿Se acuerdan cuando dijeron, ya no queremos ser que tú nos gobiernes, queremos rey como todas las naciones, queremos ser como el mundo? Y todos diríamos, bueno, ahora sí ya se les armó, los van a destruir para siempre. Pero ¿qué crees? Dios nos sorprende una vez más. Uh-huh. Dice el verso 53. Yo pues haré tornar a sus cautivos, los cautivos de Sodoma y de las hijas de los cautivos de Samaria y de sus hijas y los cautivos de los cautiverios entre ellas. Ahí hay una parte que pues muchos no logran entender, por ejemplo, los cautivos de Sodoma, no sabemos cuáles son, ¿no? Pero los de Samaria y los de Jerusalén y los de Judá, pues sí. Y parte de la razón por la cual Dios promete que va a restaurar la cautividad a Samaria, a Sodoma, ¿sabes para qué? Para humillar a Jerusalén, a Judá. Porque ahora van a saber que ellos no son los únicos que tienen el favor de Dios y la restauración de Dios. Va a llegar un día en cuando los juicios de Dios sobre Jerusalén, sobre su pueblo, iba a pasar. Dios quería curarlos, sanarlos de su idolatría. Y ahora podrían regresar con humildad en lugar de soberbia. Y ellos, a pesar de que sabían que venía un juicio, y a pesar de que Dios está seguro de lo que va a hacer, Dios no olvida su pacto con Israel. Porque el pueblo de Dios continúa teniendo un lugar especial en el plan de Dios. Va a haber un juicio que va a ser muy fuerte. Y ese juicio que venía para ellos les iba a hacer creer que ya no iban a tener ninguna esperanza más para con Dios. Una esposa infiel a la que su marido está diciendo todas esas cosas y le está repudiando de tal manera, dice, ya no tengo ninguna esperanza de regresar con él, ¿verdad? Así parece, pero Dios no solamente está cumpliendo con disciplinarlos, nos sorprende y promete establecer su pacto con ellos nuevamente. Entonces, Dios dice, voy a cumplir todos mis pactos, voy a hacer un nuevo pacto con ustedes. Dios todavía tiene un propósito para la nación de Israel. Dios tiene un propósito para la iglesia. Dios tiene un propósito para sus hijos. Y aquí se está dando como una insinuación al nuevo pacto.
el pacto que vivimos ahora. Esta va a ser la verdadera y definitiva restauración de Israel. ¿Saben cuándo? Al regreso de Jesús, cuando el Mesías regrese. Entonces vamos a tener la restauración definitiva del pueblo de Dios, cuando el mismo pastor reúna a todas sus ovejas de donde estén esparcidas de todos los confines de la tierra y los lleve a esa gran reunión de adoración a Jerusalén, y entonces va a ser cuando es restaurado el pueblo de Dios. Y me encanta la misericordia de Dios, porque cualquier otro esposo diría, nunca más. Pero Dios dice, te voy a hacer pasar por esto, pero ¿sabes qué? Después te voy a hacer regresar, pero quiero que regreses humilde, tranquilita, porque quiero que te cures de eso. No quiero que vuelvas a caer en esa idolatría, infidelidad hacia mí. Wow, está tremendo, ¿va? Dios es bueno. Dios quiere bendecirte grandemente y darte todas las bendiciones, abundancia, pero espera fidelidad de tu parte también, de nuestra parte. Espera que seamos fieles y que no andemos corriendo tras los amantes, ¿no? Sino que nos mantengamos fieles a Él, y Él dice, tú te mantienes fiel a mí y no te la vas a acabar con mis bendiciones, no te la vas a acabar. Vas a pedir paz, vas a decir, ya no me bendigas. Así es Dios. Y cuando nosotros insistimos y persistimos en ser infieles, pues obviamente va a tener que hacer algo para que nosotros volteemos una vez más a la condición original de la relación con Dios. ¿Ok? ¿Sí? Son capítulos muy fuertes, pero de mucha edificación. Dios los bendiga. Dale un aplauso bien fuerte al Señor. Gracias.